Como bien les prometí al inicio del programa, en Justicia Social vamos a estar hablando de la política de reducción de daños y reducción de riesgos. Esta temática me gusta porque creo que sintetiza dos tópicos que se anuncian en la columna de Justicia Social que tienen que ver con el poder punitivo y las políticas, ¿no? Este es un tema donde se encuentran las dos cosas. Cada vez que los consumos problemáticos se instalan en la agenda política, las voces del punitivismo y las voces del prohibicionismo atacan y desinforman. Así es como llegan a la agenda mediática nacional y luego, para mal, se instalan en el inconsciente colectivo de la sociedad. Que se tiñe, por supuesto, de un montón de prejuicios y de falsos motivos para negar el consumo y, en consecuencia, para no aceptar que esta es una política más que beneficiosa, justamente, digamos, que actúa directamente contra las consecuencias nocivas que tiene el consumo problemático, pero que bien podría también llevarse adelante con otros asuntos de interés del Estado, como por ejemplo la educación sexual para evitar el contagio de enfermedades. Entonces, es una política que todo tiene que ver con la salud pública y el rol que tiene o que debería de tener el Estado frente a esto. Cuando dije recién lo de educación sexual, lo que se me viene a la cabeza es, ¿se acuerdan el año pasado cuando se hicieron las compras de los penes de madera? Que, digamos, el objetivo que tenía era utilizarlos para enseñarles a los chicos que pusieran el preservativo. Sí. Bueno, eso es una política de reducción de daños, por ejemplo. El tema es que se desinformó tanto y se llevó, digamos, para cualquier lado, que se pierde, en definitiva, el objetivo, ¿no? ¿Qué pasó? Hace un par de semanas en la Municipalidad de Morón se entregaron unos folletos en un festival para jóvenes, ¿sí? Era un festival cultural, con información sobre cómo usar la marihuana y cómo usar la cocaína. Además, incluyeron los teléfonos de emergencias médicas y de Cedronar, el principal agente estatal encargado de las políticas de prevención y atención de consumo o adicciones en el país. Así fue como en la agenda mediática y en la agenda política de la oposición se llenó de nefastos contenidos. Tenemos por un lado las críticas de Diego Santilli, referente de Juntos por el Cambio, 3 denuncias penales al intendente de Morón que las formularon. Me gusta acá los gestos que me está haciendo la mesa. Las denuncias que formularon Fernando Zaragoza. ¿Saben quién es Fernando Zaragoza? Otro chingüen. Un chihuahuencha con doble moral seguro. Pero más allá de eso, es el, para que lo visualicen, es el abogado que impulsó la denuncia contra Victoria Donda por la situación laboral de su empleada doméstica y que cada vez que encuentra la oportunidad mediática aparece completamente emparentado con la derecha, ¿sí? La otra denuncia la realizó el representante de Jóvenes Republicanos, Ulises Chaparro, y la última, el diputado Waldo Wolf, de Juntos por el Cambio. Como si todo esto fuera poco, querida. Todos de la misma cepa, Emma. Me encanta porque vienen todos como desde el mismo grupito de gente. Libertarios, fachos y de extrema derecha. Perdón, vos que dijiste en la primera parte del programa, hablaste de lo de la ley de VIH, sí. La mayoría de los que votaron en contra. Todos los que votaron en contra. Me gustó igualmente que los escracharon en todas las redes sociales, porque, digamos, el contenido para el voto negativo fue fuerte, muy fuerte. Se sumó a toda esta lista de nefastos la iglesia. No podía faltar la iglesia hablando del daño espiritual que causan las drogas. Me encanta. La iglesia tiene una ocurrencia con el paso de los años. Quiero decir el nombre, porque me parece que este tipo de noticias hay que darlas con nombre y apellido. Monseñor Jorge Vázquez. ¿Sí? Fue en cabeza de él y, digamos, representando a la Iglesia Católica, que habló de los daños físicos, que con eso estoy de acuerdo, porque estamos hablando de consumo problemático. Lo que pasa es que esto va mucho más allá del consumo problemático, ¿sí? Bien, el suceso les dio pie para expresar públicamente y en la órbita de la justicia, que es lo peligroso, varias cosas. Primero, que el folleto incentivaba el consumo de drogas y que les cabe responsabilidad a los funcionarios por no cumplir con los deberes a su cargo. Que el Estado fomenta el delito, con lo cual el Estado es un Estado delincuente, y les dio muchísimo pie para hablar, digamos, de lo que es materia de sus políticas y de sus campañas, que puede ser narcotráfico, inseguridad y delincuencia. Se me viene a cara Ulrich. Hace 40 años que hablan de lo mismo y cada vez que suben al poder no solo que no solucionan nada, sino que son
terriblemente turbios sellos, están metidos en todas esas causas. Me encanta. Sí. Un cinismo ahí. Un cinismo, sí, grosero. El fundamento jurídico que encontraron para llevar a cabo estas denuncias es ni más ni menos que el marco normativo de la Ley 23.737, que es la ley vigente de estupefacientes y que rige en Argentina. Esta es una ley que data de 1989 y que produce un discurso que asocia la problemática del consumo de sustancias a la delincuencia y o a la enfermedad. Esto es, desde un paradigma punitivista, y las respuestas oscilan entre la medicalización y la criminalización. Entonces, es una ley de 1989. Digamos, estos nefastos no son unos seres iluminados para argumentar jurídicamente, sino que la ley especial y el Código Penal les ofrece un suelo completamente fértil para prohibir y condenar, ¿sí? No solo a los usuarios de las drogas, sino a los funcionarios que intentan desde un lugar hacer algo positivo para cambiar esta realidad. ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos de política de reducción de daños y de riesgos? Chamullen. Calculo que, piedra libre para chamullar. Que tiene que ver con el hecho de las políticas que, digamos, vayan enfocadas a que haya un consumo responsable de cualquier sustancia. Sí, muy bien. Digamos, es una estrategia que se lleva adelante a través de una política pública, digamos, es un rol que asume el Estado, y en donde intervienen, digamos, estrategias o medidas que son preventivas, sanitarias y sociales, que tienen por finalidad minimizar los riesgos del uso de alcohol, tabaco, drogas psicoactivas y psicofármacos, así como reducir también los daños, digamos, que puede causar justamente el consumo abusivo. Porque cuando hablamos de política de reducción de daños, no estamos hablando solamente de consumo problemático, ¿no? Ahí es la asociación con la enfermedad y la medicalización como respuesta frente a esto, ¿no? Sumamente positivista. Sino también, y ni hablar la otra mirada prohibicionista y punitivista, sino también contemplar aquellas otras realidades de personas que no podemos negar que son usuarias, si se quiere, recreativas, de una lista eterna de drogas, pero que no tienen ningún problema respecto a esto, ¿sí? Entonces es un abordaje que hace el Estado súper positivo. El otro día, no me acuerdo dónde escuchaba que nuestra generación es como que para nosotros el porro va a ser lo que es para la generación de nuestros padres, madres, el uso de eso. ¿El tabaco y el alcohol? Más que nada de la medicina, viste, que van el clona, todo eso que se reconsume ahora. Sí, pero lo problemático de todo, lo oscuro de todo eso es que ninguna de esas drogas son ilegales. Digo, el alcohol no es ilegal, los fármacos que se compran en farmacia no son ilegales, el tabaco tampoco, y si bien el tabaco no tiene, digamos, una incidencia psicoactiva, el sentido que vos no te vas, por más que te fumes 325 puchos, a lo sumo te estás arruinando vos, pero no vas a hacer nada a la otra persona, pero sí sucede con el alcohol y sí sucede con todos los fármacos que se compran de venta libre. El ibuprofeno, todas las pastillas para el estómago, se comen, se toman, consumen como caramelos. Digo, porque para esta gente y para una cierta parte de la sociedad, está bien que vos te tomes una pastilla porque te duele la panza, porque te duele la cabeza, está bien que tengas, nadie analiza por qué vos te enfermas todo el tiempo, qué te pasa, qué está pasando en relación con eso. Sin embargo, fumarse un porro, tomar aceite de cannabis, comer manteca de cannabis, o sea, lo que sea de cualquier consumo que vos quieras tener, eso sí ya está mal visto, hay que hacerlo escondidos, hay que hacerlos oscuras y seguimos siendo penalizados por consumirlo. Es que, digamos, ahí es donde se ven, digamos, de modo binario, los dos modos de intervenir, si es una intervención y una historia de prohibicionismo o si es una intervención regulacionista por parte del Estado. Y lo que todo el tiempo se termina criticando, ¿no? Como este tipo de oposiciones, este tipo de partidos políticos, es justamente cuando el Estado quiere hacer algo, digamos, con determinados escenarios sociales, culturales, y que de repente, si lo regula, lo tiran abajo, ¿no? Digamos, sin ir más lejos, la ley de consumo medicinal del cannabis es un ejemplo de esto. Y a la inversa, tenemos en otros países, que yo he estado en lugares de Latinoamérica donde todavía rige la ley seca. La ley, eso también es prohibicionismo,
¿sí? Un país... En un momento acá en provincia de Buenos Aires, después de las 5 de la mañana te podían vender alcohol, algo de eso pasaba. ¿Se acuerdan? Nosotros lo llegamos a agarrar, pasó mucho más en los 90 y con el dualdismo, pero nosotros llegamos a agarrar el tema de irte a la costa y que a una hora cerraba los boliches, no te vendían más alcohol, como Sí, Bugs Bunny. pero, por ejemplo, en Ecuador, en el 2015, cuando visité este país, en Ecuador, lo que sucedía era que a las 2 de la mañana, como empezaba a regir la ley seca, a tu casa. Te cerraban el boliche y pasaban los patrulleros para custodiar que vos no te quedaras en la calle, que te vayas a tu casa cual dictadura y que en ningún lado estén vendiendo alcohol. ¿Sí? Eso es extremadamente prohibicionista y extremadamente, si se quiere, una política que afecta muchísimo la libertad de las personas. Me vas a acordar el capítulo de Los Simpsons del varón de la cerveza. Sí. A mí también. Antecedentes. Vamos a hablar brevemente de los antecedentes. En la mayoría de los países del primer mundo se vienen aplicando estas políticas hace más de 30 años, con lo cual el debate atrasa muchísimo. No sé si hay mucho para debatir. Es una propuesta, si se quiere, o una visión sumamente negacionista y que reza de una extrema doble moral, ¿sí? Porque es esto, ¿no? O sea, nosotros, era como pasaba con el aborto. Vos podés mirar al costado, ¿no? Y llenar, digamos, tu discurso con un montón de argumentos para que, digamos, la propuesta sea miremos para el costado. Mientras tanto, ¿qué pasaba? No ibas a evitar, mirando para el costado con un montón de argumentos, que los abortos siguieran sucediendo. Lo que pasaba era que vos tenías dos maneras, o lo regulabas y le dabas, digamos, más valor a cuidar la vida, ¿no? De la persona gestante, o la muerte y la clandestinidad. Digamos, eran esas, digamos, las respuestas posibles frente a tu discurso. Con esto pasa lo mismo. Podés mirar para el costado, hablar de narcotráfico, de delincuencia y todo lo que vos quieras, pero no vas a con eso, o sancionando más leyes prohibicionistas y punitivistas, no vas a evitar que con eso la gente siga consumiendo. El consumo es latente. Entonces, ¿qué haces vos como Estado? ¿No? Es quizás el punto. Este tipo de estrategias comenzaron a desarrollarse en el norte de Europa en los años 80 ante el fracaso de los programas libres de drogas. ¿Sí? Libres de drogas es como ley seca, prohibición absoluta. Y especialmente en relación con el consumo de heroína por vía parenteral. Es re difícil esa palabra. Que es la administración mediante inyección subcutánea, intramuscular e intravenosa. En la actualidad, esta estrategia se lleva adelante, mayormente en España, digamos, estos son datos de España, con programas de intercambio de jeringas, dispositivos móviles y salas de consumo supervisados, ¿sí? O sea, son espacios que te garantiza el Estado, y yo los vi en Barcelona, puedo dar fe de esto, que tienen distintos box con asistencias de médicos, con asistencias de trabajadores sociales, con asistencias de psiquiatras, que lo que hacen es brindarte a vos el kit para el consumo de la droga en cuestión y preservar las consecuencias colaterales que tiene la administración de esa droga en cuanto a dosis y en cuanto también a todas las enfermedades que podrían llegar a contagiarse un usuario de una droga inyectable, ¿sí? Porque además no estamos hablando de que cualquier persona cae a estos lugares, porque probablemente si vos tenés mucha plata, digamos, tu realidad sea otra. Pero las personas que ya están vulnerables, ¿no? Y, digamos, al azar, a su suerte, si no tienen estos box de contención o estos dispositivos móviles con información, y probablemente el destino sea otro, ¿no? Y también equipos de voluntarios formados en consumo de drogas que concientizan y asisten casos en discotecas, conciertos y festivales. En Argentina, en los 90, se llevó a cabo una estrategia de desinfección y reposición de jeringas para los usuarios de drogas inyectables para evitar el contagio del VIH. Esto generó en los 90 un escándalo parecido al que estamos presenciando 30 años más tarde. Hay muchas razones para bancar la política de drogas. Yo soy una ferviente militante de las políticas de reducción de daños, pero me hierve la sangre. O sea, cuando yo escuché esto me hice una panzada y cuando me puse a armar la columna lo disfruté muchísimo porque realmente banco mucho este tipo de políticas públicas. Sobre todo porque es una respuesta del Estado ante los problemas de salud de la población, evita más problemas, reduce las vulnerabilidades, es una responsabilidad colectiva y actúa contra el policonsumo, ¿sí? O sea, todo esto pasó en un marco donde habíamos conocido situaciones como la de Puerta 8, cuando se propagó una droga completamente adulterada. Tenemos el caso de la Time Warp. Time Warp, sí.
donde se murieron un montón de jóvenes que asistieron a una fiesta electrónica porque lo que iban a tomar en definitiva también era una anfetamina sumamente adulterada, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces vos como Estado, ¿no? Para regular y vigilar, ¿no? ¿Qué es lo que está circulando? Y con una política de reducción de riesgos y de daños y hablando sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Sobre este tipo de consumos, aceptándolos, ¿sí? Y por hacer esto no significa que estás incentivando el consumo de manera irresponsable o que sos un estado delincuente, que el narcotráfico y todas estas cosas que no tienen nada que ver con nada, ¿sí? Estamos hablando de consumidores, de usuarios, de uso personal y no pasa nada, no pasa nada. Así que quiero cerrar con eso. No sé si quieren agregar algo, opiniones personales, datos. Experiencias. Para mí, experiencias, me gustó la experiencia. Para mí estuvo impecable, Negrita. Y estoy completamente de acuerdo al 100% con todo lo que decís. Y también subrayar el hecho de que es algo que sucede, que todos hemos probado, o habrá quien decidió que no, pero digamos es algo que sucede hace mucho tiempo y es salir a bancar y a regularizar y poner responsabilidad sobre algo ¿qué pasa? Y ya, aceptarlo, eso que dijiste me gustó también. Eso baja un montón el narcotráfico justamente, porque si vos no necesariamente legalizás, pero sí permitís una venta regulada, y bueno, obviamente el narcotráfico va a dejar de existir porque ya está regulado. La gente no le va a ir a comprar porro al dealer Juancito Pérez. En el caso de la marihuana es distinto, ¿no? Porque no genera muerte, pero sí con otras drogas, y no sé, me vino el caso del hijo del escritor de Estados Unidos, que se murió la hijita de 6 meses, ¿De digamos, sobredosis? sí, con heroína y metadona, no se sabe en qué contexto la consumió, le estaba recontra mil puesto, digo, todo esto sucede, ahora él se murió también de una sobredosis, digo, todo esto sucede en un marco de ilegalidad tremenda, donde como una criatura de 6 meses llega a estar en contacto con una droga como la heroína, que es fuertísima para un adulto, ni hablar para un cuerpo tan pequeño. Y además, algo que quería agregar es que 2 cosas. Primero que, y esto es otra columna completamente aparte, algún día por ahí la traiga Justicia Social, que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de la figura de narcotraficante, que de narcomenudeo, que de productor, que de comercializador y que de usuario de la droga, digamos. Es una cadena donde parece que cuando hablas de narcotráfico estás hablando de todo lo mismo, pero no, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? Qué pesado, ¿no? El contenido de todas estas críticas y todas estas denuncias de hablar de delincuencia y de narcotráfico, ¿no? Y también, digamos que si bien es una política súper beneficiosa, creo que yo, desde lo discursivo y desde la comunicación, que hay mucho para trabajar, ¿sí? Porque, digamos, está dirigida a la población en general, ¿no? Y, digamos, todos van a oír eso. Y todos no somos iguales y todos no tenemos las mismas realidades ni la misma relación, ¿no? Con las drogas, y eso es importante. Así que nada, yo cuando empecé a buscar información, con lo primero que me encontré es con un manual o un protocolo del CEDRONAR emitido por el Mauricio Macri en el año 2017, que digamos, el contenido era vacío. Entonces, querés asumir que estás asumiendo una política beneficiosa para hacerte cargo de esto sin brindar información al respecto, ¿no? Entonces también, de nuevo, cinismo, porque si lo vas a hacer, hacelo y habla de lo que hay que hablar, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de información y de concientizar, estamos diciendo que le vamos a decir a la gente que tal droga genera tal efecto en sus dosis, en sus proporciones, cuánto tenés que esperar, digamos, información para usuarios, ¿sí? Qué lejos que está la sociedad, ¿no? Si se quiere, preparada, ¿no? Para poder hablar de esto sin tapujos. Bueno, Negrita, espectacular ha estado. Nos quedamos el aliento, mariposa.